Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí les damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, gracias. Encantada de estar nuevamente acá en nuestro estudio. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo se encuentra? Bien, Renier, ven, un poco más tranquilo porque allá en Florida había mucho calor. Pues Aquí también. Sí, la verdad es que aquí también hay calor, pero bueno, siempre se dice que hay esa diferencia, ¿no? Un poco sí. en temas de humedad y tal, el calor se siente distinto. Hoy vamos a estar hablando en nuestro podcast acerca de los 11 años ya del asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero, un asesinato a manos de la dictadura que al fin la CIDH reconoció reconoció a la dictadura como responsable por este crimen. Ujú. Y también estaremos hablando de Ernesto Bojos Pérez, un preso político de antaño, uno de los presos políticos, digamos, de la vieja escuela, ¿no? Un hombre que aún perteneciendo a la dictadura, de cierto modo, habiendo sido cadete y militar, pues intentó apoyar la lucha por la libertad, ponerse de parte del lado de la verdad e intentar, pues, exponer una cantidad de números de espías que habían acá en los Estados Unidos y por solo la tentativa de esto, pues está cumpliendo ya 25 años a día de hoy. Así es. Y sí, Renier, me parece tremendo que dediquemos el podcast a hablar tanto del crimen, ¿verdad? Que se cumplen 11 años, como de los 25 años de prisión de Ernesto, que Sí. se dice fácil, pero 25 años, un cuarto de siglo. Así mismo, un cuarto de siglo. Y la vida, difícilmente un ser Bueno, ha humano, perdido toda su juventud, Toda toda su empezando, juventud, ¿no? los años de más brío, de más... Cuando tú miras las fotos de Ernesto Borges Pérez antes de entrar a prisión, te das cuenta que ves a un muchacho joven. Sí, Y luego cuando ves las fotos de él, o sea, durante todo este tiempo, las fotos actuales, Con las pocas fotos en actuales las que hay. pocas Sí. fotos actuales te das cuenta que ya es un hombre maduro, que ha ido entrando en años y obviamente son 25 años, pero 25 años para cualquier ser humano es un lapso de tiempo bastante No, y que se importante. dicen rápido, pero 25 años en prisión son... Es sí. fuerte. Muchísimo. Las pocas fotos, qué bueno que tú dices esto, Renier, porque por muchos años la única foto que se usaba en todas las protestas y para denunciar lo que pasaba con Ernesto era una foto de él de jovencito, De jovencito. que se la había tirado antes de entrar a la prisión. Ujú. No fue hasta hace 3 años atrás que surgió una nueva foto y que se tomó en la funeraria donde estaban velando a su mamá Ivonne, a quien tuve el honor de conocer también, y que no le pudo sobrevivir, lamentablemente murió, cumpliendo así el deseo de la dictadura, que varias veces le ha dicho a Ernesto Borges, tus padres se van a morir y tú no vas a salir de prisión. Con la mamá, lamentablemente ocurrió así. Y aquel día, pues estando, llevándolo a él a la funeraria, que todo encadenado y todo eso, pues ahí alguien le tomó una foto y entonces se pudo por fin entonces tener una nueva foto actual de Ernesto Borges, que es la que hemos usado nosotros en las protestas frente a la embajada de la dictadura. Pero realmente bien triste, bien triste. Yo meditaba a Reinier en estos días, precisamente a propósito de estos 25 años del encarcelamiento de Ernesto Borges, que se cumplieron el 17 de julio, y de los 11 años del asesinato de Osvaldo Payá y de Harold. Sí. Y pensaba cómo lamentablemente las historias se repiten y los crímenes se repiten. Tú que siempre te enardeces y haces muy bien con los crímenes del comunismo, que hemos dicho aquí que no ha sido llevado a Nuremberg, que el comunismo no ha tenido su Nuremberg. Coincidentemente, en estos días me cayeron 2 libros en la mano, precisamente en nuestro viaje a Florida, y te los traigo para que los adiciones aquí al SEC, porque va a ir creciendo esto llegará el momento que esté lleno de libros. Y te traje estos 2 libros para que los pongas ahí, y tú vas a ver que tienen que ver con Ernesto Borges y con Osvaldo y Harold, sin que sean ellos los protagonistas del libro. ¿Por qué? Por lo que te decía yo, los crímenes se repiten. Los 2 libros que te traigo, y aprovecho para mostrarlos acá, y a lo mejor alguno de los que nos ve pues lo puede conseguir por Amazon. Este se llama Torturado por Cristo,
y es la historia de un pastor rumano, Richard Gumbrand, quien estuvo 14 años, ya Borges lleva 25, pero él estuvo 14 años en prisión, siendo torturado, siendo vejado. Pudo sobrevivir a la prisión como esperamos nosotros que la sobreviva Ernesto Borges, a pesar de que la dictadura le ha dicho, tú no vas a salir de la prisión. Pero bueno, igual le decían a Richard Gumbrand y él salió de la prisión. Igual esperamos que salgan, bueno, ya hemos hablado también de José Daniel. Hoy él no es uno de los nombres porque no cumple un aniversario, ¿no? Pero siempre hablamos de él. Esperamos que él sobreviva igual que sobrevivió Richard Gumbrand. El pastor Richard Gumbrand, después de 14 años torturado en prisión, pudo venir a los Estados Unidos como refugiado, él y su esposa Sabina, y fundaron aquí en los Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, una organización internacional que se llama La Voz de los Mártires, que se dedica precisamente a levantar la voz por todos aquellos que sufren por causa de la persecución, y muchos de ellos precisamente en el comunismo. Wow. Entonces este es un libro que, bueno, te doy a ti, que eres quien vive aquí en la casa, ¿verdad? Testimonio de la narración de Torturado por Cristo, que por cierto, quienes se interesen, van a encontrar también una película con el mismo título, basada en la vida de Richard Gumbrand. Así que te lo entrego pues muchísimas gracias, Mario. Para que lo ediciones al SEC. Y para leérmelo también, además. Te va a encantar, te va a encantar. Está buenísimo que sí. Testimonios como estos se puedan hacer incluso en formatos así, tan, digamos, fáciles de leer, ¿no? Porque son bien pequeños y es algo que uno se puede leer rápido, que en estos tiempos donde la información es tan rápida, tan veloz, muchas veces la gente no se detiene a leer esos libros. Y un libro así de pequeño, con toda la información, el testimonio tan concentrado, pues es valiosísimo, ¿no? Porque da paso a que se consuma la historia y no se pase por alto. Exacto. Entonces, ese libro, Torturado por Cristo, pues es un libro que habla del caso de Richard Gumbrand, pero que se me conecta con el caso de Ernesto Borges, nuestro Ernesto Borges, que cumplió el pasado 17, 25 años. Wow. Y este otro libro, pues se me conecta con los mártires, ¿verdad? 11 años del asesinato de Payá y de Harold. Este libro habla de la historia de Iván, ¿sabes? Que es un nombre muy común en Rusia, ¿verdad? Pues este era un jovencito llamado Iván Moseyev, que lamentablemente el pasado 16 de julio, fíjate, hace apenas unos días, el día antes de que se cumplieran los 25 años de Borges, y casi coincide con el asesinato de Payá y Harold, se cumplieron 51 años de su asesinato. Este jovencito ruso, Iván Moseyev, fue llevado obligatoriamente al servicio militar. ¿A qué les parece la historia? ¿A qué les suena parecido? En uno de los últimos podcasts nosotros hablamos del nuevo Código Penal sobre el servicio militar y de las penas que le están intentando imputar a quienes incumplan. Exacto. Bueno, pues a Iván Moseyev se lo llevaron para el servicio militar obligatorio, y este muchachito era un cristiano bautista, por cierto, muy apasionado. Y allí en el servicio militar él quiso ejercer su libertad religiosa de su fe. Entonces no cesaba de hablarle a los demás de su fe cristiana, de leer la Biblia y promover la Biblia, de orar. Nada, conclusión, le costó que lo asesinaran, torturado, por cierto, también, un 16 de julio, pero del año 1972. Quiere decir que este pasado 16 de julio se cumplieron 51 años del asesinato de Iván. Y yo decía, en este podcast que estamos hablando de Ernesto Borges, se me conecta con Torturado por Cristo, y que estamos hablando de Payá y de Harold, se me conecta con el martirio de Iván. Iván, que fue martirizado en el servicio militar, pero leyendo el libro, pues decían que hubo, por supuesto, otros crímenes también en Siberia, tú sabes, de mucha gente que fue asesinada, que murió. Y en el libro pues también te hablan de otro mártir que murió precisamente, pero en 1964, en los campos de Siberia. Vanya, bueno, aquí está el Nikolai Kamara. Nikolai Kamara. Estos son dos mártires, ¿no? Se nos pierden entre los nombres de muchos mártires. Pero nada, no dilato más esto, solamente que quería a propósito. Esa es la importancia que tiene La Voz de los Mártires, que precisamente a nosotros se nos pierden los nombres de tantos mártires, pero ellos tienen la misión de rescatar esos nombres, ¿no? Sí. Y es muy importante. Entonces se me conectaba con el tema de Ernesto y se me conectaba con el tema de Harold y Payá,
y por eso quería aprovechar para donarte para el SEC estos 2 libros. Muchísimas gracias, da interesantísimo. Sí. Una cosa que yo creo que es muy importante es que siempre recalquemos la condición de Ernesto Borges Pérez, que es un prisionero político, porque muchas personas no quieren reconocer su condición de prisionero político, y es importante que entiendan que lo es. En primer lugar, porque fue un disidente, o sea, es un disidente, fue alguien que, a pesar de que militaba en las filas del régimen, era un militar del régimen, fue una persona que entendió en un momento determinado que no era ese el camino correcto. La incoherencia del régimen castrista, y entonces decidió algo para remendar. Exactamente, de cierto modo su postura, ¿no? Salirse de esas filas y asumir una postura diferente, y además de eso, pues de alguna manera alertar a los Estados Unidos, ¿no? Darle información que él conocía, precisamente para evitar, ¿no?, que pasaran hasta acá los espías. Así que sí es un prisionero político, porque es una condición política la que lo hizo llegar hasta la prisión. Y no podemos olvidar además que muchos de los que se oponen al régimen antes fueron parte del régimen, de una manera o de otra, ¿no? Comulgaron con el régimen. Yo creo que es válido que una persona milite hasta un momento determinado en el sistema y luego se dé cuenta de que eso no funciona, de que no sirve, y sencillamente lo deje y se oponga. O sea, nada mejor que eso, ¿no? Que ojalá todos los que hoy están todavía supuestamente ciegos con el régimen, pues los dejen de servirle al régimen y pasen a las filas de aquellos que nos oponemos a él. Sí, fíjate que precisamente ahí sí le cabe bien a él la palabra disidente. Sí, lo es. Mucha gente maneja sin darse cuenta los términos opositor, disidente. Yo, por ejemplo, me considero un opositor. ¿Por qué? Porque yo nunca pertenecía al régimen. Entonces, me opongo sencillamente. Pero disidentes son aquellos que, habiendo formado parte, habiendo pertenecido, disienten. Y a partir de ahí inician una caminata. Afortunadamente, no estamos hablando de un Ernesto Borges que tiene crímenes de sangre ni nada por el estilo, sino que era un joven que fue a estudiar a la Unión Soviética por la KGB, venía de una familia integrada totalmente. Y yo digo, nadie tiene culpa. Como muchos cubanos. Yo, por ejemplo, tuve la bendición, lo he dicho aquí, de haber nacido en una familia bautista. Pero igual podía haber nacido en casa de la familia de un teniente coronel. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, No, yo tuve elige dónde nace. Y haber nacido en una familia de un teniente coronel, y tú, por decisión propia, apartarte de todo eso, ¿no? Gracias a que yo nací caminar en un sentido diferente. En una familia bautista, que ya ser bautista en el año 1975, cuando yo nací, era estar opuesto al régimen, por todo lo que sabemos, las prohibiciones de Navidad, toda esta historia que ya he hablado en otros podcasts. Ahora, por esa razón, ya a los 5 años yo pude tener mi primer encontronazo con el régimen, que aquí lo conté un día. A partir de ahí ya empecé a oponerme hasta el día de hoy. Pero imagínate que yo hubiera nacido en la casa de un teniente coronel. Bueno, me hubiera... ¿Un teniente coronel o de un simple simpatizante al Partido Comunista? Exacto. Porque no hay ni que ser militar algo, Renier, para llegar a ser simpatizante. Te garantizo algo. Nosotros 3 que estamos aquí, al fin y al cabo, a la edad que fuera, íbamos a terminar chocando con la verdad, porque nacemos con esa búsqueda, ¿verdad? A mí me resultó más fácil porque nací en la familia que nací, pero Ernesto Borges le costó más tiempo porque nació en una familia integrada, niño de casa, niño de sistema, años 80, años 70. Cuba, ya saben cómo era tratado por la Unión Soviética, por lo que significaba, y el niño fue enviado a Moscú a estudiar a la Universidad de Leningrado. Y allá, estudiando en la Universidad de Leningrado, pues resulta que Rusia está metida en toda esta situación de la glasnost y la perestroika. Y que y él vive toda esa transición. Exacto. De hecho, en Cuba, si tú no recuerdas bien esto, René, porque tú no habías nacido, tú eres más joven, pero yo llego a recordar esto. En Cuba se recibían las revistas de la Unión Soviética, por ejemplo... Sputnik, tú eres un consumidor del Sputnik. Allá en Cuba se quedó mi colección de Sputnik, que yo la tenía. La Sputnik. Sputnik. Era una revista. Era una revista muy parecida a las selecciones de Radio Digest. Muy colorida, tenía muchas fotografías. Sí, muy llamativa, pero que de repente cuando la Unión Soviética se monta en el tren de la glasnost y la perestroika, pues estas publicaciones comenzaron a ser muy críticas. Con los crímenes de Stalin, todo esto se empezó a revelar en estas publicaciones. Y llegaban a Cuba, estas revistas de antaño llegaban,
Y de repente el castrismo como que no le dio tiempo a detectar, a darse cuenta de lo que estaba pasando. Y resulta que los Sputnik, los últimos que lograron entrar, se convirtieron en revistas que fueron, vamos a decir, una fuente de información contra el comunismo. Porque se destapaban los crímenes de Stalin y la revista Novedades de Moscú. De hecho, llegó el momento que Fidel Castro las prohibió. Dijo, no, ni una más porque estaban... Pero todo aquello lo estaba leyendo en ruso, allá en Moscú y viviendo en carne propia Ernesto Borges. Entonces, Ernesto Borges, él tenía la ilusión de que Cuba también pasar ese proceso de transición. Exacto. Y la gran decepción de Ernesto Borges es que cuando él regresa a Cuba y se encuentra que el soviet caribeño no era igual que el soviet de Leningrado y de Moscú. Y entonces es una gran frustración para él. Pero imaginémonos, él ya forma parte, está graduado y regresa a su país a ejercer, formado por la KGB, un capitán de contrainteligencia. Entonces, y se da cuenta que no van por la misma ruta que iba la Unión Soviética. Ya sabemos que al final la cosa no salió bien tampoco, pero bueno. Pero aún así hubo un proceso. Hubo un proceso que bueno. Que no es el más idóneo, exacto, ni es el que queremos para Cuba, pero aún así pasó algo mejor que lo que hemos tenido en Cuba. Exacto, y que pudo haber derivado en algo mejor. Pudo haber, como pasó con los países de Europa del Este, con República Checa, con Polonia, Bulgaria, exacto. Todo lo que ha pasado. O sea, lamentablemente no todas las transiciones fueron buenas. Ya sabemos que la transición de la Unión Soviética derivó en algo no bueno. Y la de Bielorrusia... Una dictadura. Sí, Bielorrusia es el ejemplo de la peor transición, a mi modo de ver, de estos países, ¿no? Y entonces, la cuestión es que Ernesto dice, bueno, ¿qué hago yo aquí ahora? Y ya comenzaba en Cuba el proceso de la oposición pacífica no violenta, de los comités pro derechos humanos. Pero y todo. Entonces, ¿ya qué años estamos hablando? Años 80. Ya estamos en los años 80. Sí, ya estamos. O sea todo esto, todo este proceso de Ernesto Borges Pérez sucede. Ya estamos en los 90. Ya estamos en los 90. Perdón. Sí, por supuesto. Sí, porque, me quedé pensando. Sí. Pero, sí, ya estamos en los años 90. Ya estamos en los años 90. Ya está ocurriendo el proceso de perestroika porque de repente te empecé a hablar cuando él va a estudiar a la Unión Soviética. Se está desbalanceando el campo socialista. O sea, finales de los 80. Pero ya te estoy hablando cuando él regresa a Cuba. Ya estamos en los años 90 y a la vez en Cuba ya están los grupos de pro derechos humanos, pero ¿de qué manera un capitán de la contrainteligencia, metido totalmente en el sistema, se relacionaba con ese grupo de disidentes, con los opositores? Con ese grupo de oposición. Opositores. Era muy difícil. Entonces Ernesto de repente en su oficina le cae en la mano un día, como parte de su trabajo, los nombres de 26 espías que se estaban preparando para ser introducidos aquí a territorio norteamericano. Y entonces Ernesto dijo, bueno, ¿qué hago yo con esto? Si de verdad me corre la sangre de la libertad, yo tengo que impedir esto. Porque estos hombres van para allá. O intentar impedirlo. O intentar impedirlo. Y fue lo que intentó. Y la tentativa, porque de eso lo acusan. Exacto. Sí. Qué bueno que usted lo dice. A él lo acusan de tentativa. Tentativa. O sea, él no lo... Ni siquiera es que... Ni siquiera cometió... Ni siquiera llegó... No pudo llegar a ejecutar lo que él quería lastimosamente. Y por solo esa eso... Esa tentativa le ha costado 25 años. Sí. No, y no solo le ha costado 25 años, sino que él estuvo condenado a pena de muerte. A pena de muerte, pero además le han violado varios procesos durante todo este tiempo. Por ejemplo, él ha tenido derecho a libertad condicional, ¿es cierto o no? Sí, exactamente. Ha estado en tiempo. Exacto, ha estado en tiempo de cumplir. Mira, y se la han violado totalmente. A él le conmutan, como tú bien dices, le habían condenado, la petición fiscal era pena de muerte. Se la conmutan a 30 años de prisión. Pero como ustedes saben, pues hay sus reglamentos en cuanto a las cuestiones penales y a ti te condenan a tanto, pero cuando tú entras ahí tienes ciertos derechos. Y bueno, uno de los derechos es que... Supuestamente, ¿no? Sí, supuestamente. Al cumplir el tercio de la sanción, o sea, el tercio de 30 años, 10 años. Al cumplir 10 años, Ernesto Borges tenía derecho a que le valoraran un cambio de medida. O sea, ese cambio de medida suponía, por ejemplo, que lo sacaran a trabajar a un abierto, lo cambiaran para algo mejor, o incluso podían hasta considerar la libertad condicional. La libertad condicional. Sin embargo, llegó el tercio de la sanción y no pasó nada. Le violaron ese proceso. Pero llegaron los 20 años, o sea, el doble
Y Tampoco. nada tampoco. Y ya vamos por... Llegamos por 25. Por 25. Y siguen, O sea, siguen. que no haber llegado a ejecutar el supuesto delito le costó tan caro a Ernesto como si hubiera ejecutado Sí. el hecho, ¿no? Como si lo hubiera... Y parece que hay toda una maldición con Ernesto porque obviamente, aunque lo de él fue tentativa, yo estoy seguro que los 26 espías no fueron enviados por si acaso. Porque si ya esos nombres, la dictadura no podía darse el lujo de, no, vamos a mandarlo de otra forma porque esto se frustró. No. Ya esos nombres habían estado, ellos no le pudieron probar a Ernesto, no le pudieron probar de que esos nombres pasaron más allá, pero tampoco ponían la mano en la candela. Claro. Ponían la mano en la candela. Podían desestimar de que no se hubieran filtrado. Exactamente. Entonces, O sea, de cierto modo tuvo éxito. Ernesto frustró, esos 26 tuvieron que hacer otra cosa con ellos, ¿entiendes? Los tuvieron que, no sé qué harían con los 26, mandarlo a recoger para abajo. A buscar, pero para aquí, para los Estados Unidos, te aseguro que no lo mandaron porque no se puede correr un riesgo a ese tipo de nivel. O sea, que Ernesto les echó a perder el entrenamiento de esos 26 espías. Y yo creo, ya que estamos hablando de esto, Rainier, que nosotros como cubanos pues deberíamos admirar mucho a Ernesto, deberíamos tener en cuenta a cada cual, porque cada cual ha tenido su historia, lo mismo si es un opositor que si es un disidente, cada cual por su historia se hace valer. Al final ambos se oponen. Sí, Ernesto es un héroe porque Seguro. Ahora que estamos viendo entrar por la frontera personas que han pasado toda su vida destruyendo otras vidas y derramando sangre, que cruzan la frontera y dicen, no, ya a estas alturas de la vida, ¿no? Y bueno, sí, yo decía, hay que darle la posibilidad a la gente que cambie, pero no es lo mismo que tú al final de tu vida te arrepientas después de haber acabado con la quinta y con los mangos, como decimos, a un joven que empieza su carrera militar claro. y que se jugó la vida por echarle a perder un plan a la dictadura, que sabemos que han entrado miles de espías, Sí. Pero por lo menos esos 26 no entraron. No, y que además es muy fácil decirlo, pero la realidad es que el hacerlo son otros 5 pesos. Y se puede, o sea, una cosa es hacerle oposición al régimen y otra cosa es formando parte desde adentro. Desde adentro, ahí formando parte de ellos, atreverse a hacerlo. Hay que estar muy convencido, hay que estar muy claro de lo que uno quiere, lo que uno siente y por qué lo está haciendo. Sí. Y además hay que llenarse de valor, porque primero no son estos tiempos donde existen las redes sociales y donde uno puede visualizar la figura de alguien producto de lo que está haciendo. Estamos hablando en tiempos donde te desaparecían y no pasaba nada y no se enteraba nadie. Además, ¿no? Porque si triste es que te desaparezcan, que te encarcelen, yo creo que a veces hasta más triste es que tu sacrificio sea en vano y que nadie lo sepa o no lo recuerden. Exacto. Y entonces hay que ser consciente de eso. Yo digo que todo el mundo tiene derecho a rectificar, no en el sentido de que si ya el último día, antes de morir, un minuto antes de morirte, a los 90 años, arrepentiste. O sea, ese no es el sentido en que lo dije, sino en el sentido de que cualquier persona que milite dentro de las filas del régimen, ya sea política, militar, de lo que sea, tiene por supuesto el derecho de, si cambió, pues ser considerado, ¿no? Porque no podemos tampoco crear un estigma sobre una persona porque haya pertenecido al régimen si esta persona dice que ha cambiado y además de eso lo está demostrando con sus hechos, ¿no? Es ahí, o sea, usted acaba de decir un punto clave. No es decir que yo he cambiado, no es demostrarlo con tus hechos, como lo hizo él. Es ser coherente y no con lo que dices, sino como actúas. Exacto. El tiempo pone a todo el mundo en su lugar y es algo bien importante ser justos y juiciosos de quien actúa con coherencia y quien no. Y eso es una realidad. Yo creo que yo también estoy un poco con usted en esa postura de que todo el mundo tiene derecho a cambiar siempre y cuando no tenga las manos manchadas. No, y lo demuestres. Siempre y cuando lo demuestres con tus actos, pero que con una actitud coherente y también que no hayas cometido crímenes atroces, porque si no también yo creo que si Ernesto no hubiera sido una persona genuina, no se hubiera ganado los 25 años de prisión. Exactamente. ¿No? Eso es ni el régimen le hubiera violado todas las medidas y todas las cosas que él tenía a su favor, ¿no? O sea, para mí Ernesto Borges Pérez, en primer lugar, es un prisionero político que lleva 25 años en prisión, que se le han violado todos los beneficios que él podría haber obtenido durante todos estos años, que además
fue juzgado por hechos que ni siquiera llegó a cometer, Sí. ¿no? De una manera tremenda. Pero lo otro es que para mí es un verdadero y genuino disidente Sí. del régimen castrista. No, y es que usted dijo algo súper importante, nuevamente me remito a lo que usted dijo, y es que si no hubiese sido real, él no hubiese pasado, o sea, no estuviera aún en prisión. Claro Hubiese que estado quizás 5 años en prisión, le hubiesen creado todo un perfil y después lo hubiesen soltado ante la oposición. Exactamente. O sea, la evidencia más real de que Ernesto Bosch Pérez es un preso político real y es un disidente genuino es los 25 años de cárcel que ha sufrido Exactamente. y que sigue sufriendo, porque o sea, el 17 de julio de este año cumplió 25 años Sí. de Así estar en la cárcel. Hay que decir, Y es la verdad lamentable. Renier, que obviamente el desgaste pues, es significativo. Por ejemplo, ha perdido bastante la visión, prácticamente de un ojo casi no ve, y ha debutado con una diabetes también en este momento. Imagínate, 25 años en prisión, siendo además quien es. Sabemos que la prisión política en Cuba es terrible. Cualquier prisión, pero la prisión política es mucho más terrible, ¿no? Y aún más sabiendo que es una persona que decidió oponerse al régimen después de haber sido parte de él. Sí. Entonces, con más razón, el régimen pues le cae encima a este hombre, ¿no? A todas estas, Sí, Renier. yo creo que también un poco en forma de escarmiento. Bueno, es que todas las prisiones políticas, sobre todo desde las que ha llevado a cabo la dictadura castrista, son un poco también una forma de escarmiento, ¿no? Para que los demás no se atrevan. Pero en el caso de figuras como Ernesto Bosch, que es un militar o que fue un militar y que los desafió tratando de pues exponer a estos espías que iban a venir para acá, para los Estados Unidos, para ellos es de más importancia, ¿no? Porque si todos los militares que a día de hoy, digamos que tienen cargos rasos, vamos a decir, ¿no? De capitanes, tenientes, primer tenientes, si toda esa gente se le viera, la dictadura se acaba mañana. Exactamente. Es una realidad. Sí. Dicho sea de paso, Renier, tú decías, bueno, se ha demostrado que es verdad porque lleva 25 años, ¿verdad? Pero también lo otro, en estos 25 años, si bien Ernesto lo hizo de verdad, ellos han tratado de quebrarlo, de quebrantarlo. Obviamente, los ofrecimientos que ellos le han hecho posteriormente a Ernesto para que él salga de prisión, pues han sido miles, ¿no? Han sido miles. Sin embargo, él se ha mantenido firme ahí, porque es un hombre de ideas, igual que José Daniel Ferrer. Gente que están dispuestas a morirse. Es un hombre de convicción. Dispuestas a morirse en la prisión y que no van a echar por tierra. Van a echar por tierra su dignidad, su postura, todo lo que han Es un hombre de sufrido. convicción. Es echarlo a perder todo por gusto, ¿no? Exacto. Y entonces hay que decir eso de Ernesto. Mario, yo sé que ustedes dos, Sí. pero ustedes creo que un poquito más, mantienen comunicación directa con la familia de Ernesto Bosch Pérez, con su Sí. papá, con su hermano. Sí. Háblenos un poco de la realidad de ellos Sí. y de cómo viven, ¿no? No, yo te voy a decir algo, esta Renier. situación. Sí, yo mantengo la comunicación directa con Raúl Borges, el padre de Ernesto, y con César Borges, el hermano de Ernesto. Pero tuve el privilegio de conocer a Ernesto Borges cara a cara, así como estoy sentado, más cerca de lo que estoy sentado contigo ahora aquí. Porque Raúl, en septiembre del año 2014, habla conmigo y me dice, Mario, ¿tú estarías dispuesto a entrar a la visita familiar si te dejan entrar? Pueden entrar 3 personas. Siempre entramos yo, la madre y mi otro hijo, César. Pero yo estoy dispuesto a cederte mi lugar. Yo le dije, ¿está bien, Raúl? Claro que sí. Y entonces realicé un viaje hasta La Habana y pude pasar a la prisión. Yo creo que me refería a esto en un podcast anterior, de los primeros, yo creo. Hablando de lo de las fotos que hablábamos ahorita, Sí. yo intenté pasar un celular para tomar una foto, Ernesto. Como hice con Miguel Díaz Bauza de Santa Clara. A la gente de Santa Clara sí me salió bien la jugada con el Nokia N70. No había la misma, vamos a decir... No tuvo la misma suerte. Sí, no, y que sí había más, vamos a decir, vigilancia, revisión en La Habana. Sí, por eso, no que tuvo la Santa misma Clara, suerte en Santa esa Clara. oportunidad. Sí, y entonces a Miguel sí le tomé la única foto, un selfie que se le ha tomado a Miguel Díaz Bauza en la prisión. Y que por cierto, la mayoría de las veces lo cortan Me ustedes y cortan a mí, me cortan a dejan mí. solo la foto de Miguel Díaz Ya Bauza. no se sabe quién es el autor Y del no- Sí. selfie. Y entonces, pues yo arriesgué la visita, pero intenté hacerlo.
O sea, quedé en tentativa igual que Ernesto, te voy a ser franco, porque me detectaron el móvil. Allí en la prisión de Combinado del Este había algo de esto que ponen para detectar metales, y eso no lo había en Santa Clara, en la prisión de jóvenes en Santa Clara. Y entonces cuando yo paso, pues Empezó a pitar. pitó, y entonces me echaron para atrás y me detectaron el celular. Yo dije, se acabó la visita aquí mismo. Pero Dios me dio una cordura y dije, ay, se me había olvidado el celular, ¿qué es esto? ¿Qué clase de pena? En el zapato. En el zapato, imagínate tú. Se me había olvidado el Y celular. se lo tragaron. Se lo tragaron. No sé, quizás me salió tan natural, parecía, aparenté quizás ser tan bobo, no sé, que se lo tragaron. Ay, qué cosa, qué Tan pena. bobo que se guarda el celular en el zapato. Discúlpenme, es que me había metido el celular aquí, se me había olvidado. Lo hice con naturalidad. Dios me dio la naturalidad en ese momento y me acuerdo que era una muchacha, a lo mejor me la dejó pasar. A lo mejor me la dejó pasar y como que en definitiva el celular se quedó ahí. Pero sí te confieso que entré triste porque dije, concho, no le voy a poder tomar una Faltó la foto a Ernesto. Hay una foto también reciente de cuando a él le dieron el pase. Con su Sí, familia, está con su papá cierto. y sus hermanos y eso. Le llegaron a dar un pase. Sí, y entonces esa foto es más reciente, él Sí. se ve. Sí, tienes razón. Lo cierto es, Reinier, que aquel día no pude tomar la foto, pero Ernesto aquel día no almorzó. Era un sábado y todos los presos comiendo, almorzando. Ernesto no tomó ni una cucharada de almuerzo. Él no quiso perder la oportunidad de tener ahí a un pastor que, aunque me estaba conociendo cara a cara en ese momento, ya su familia le había hablado de mí. Y entonces él se sentía pues cerca de mí, incluso desde el punto de vista espiritual. Porque es muy importante decir que este joven que había sido educado allá en Leningrado, con los manuales del ateísmo científico, pues cambió el ateísmo en la prisión por su conversión a Jesucristo. Se convirtió al catolicismo y fue bautizado dentro de la prisión por sacerdotes católicos que tenían la posibilidad de entrar hasta allí. O sea, estamos hablando de alguien espiritual. Sí. Pero que en ese momento se sentía, nunca ha dejado de ser católico. Es católico, pero de hecho, él ha expresado en audios sí. que se han podido grabar. Exacto. Mediante las llamadas que él ha hecho. Exacto. Que es en la fe donde él ha encontrado fuerza para poder resistir. Exactamente, resistir todos estos años de injusta prisión. Sí, entonces Ernesto estamos hablando de septiembre de 2014, un poco decepcionado, no de su fe, no de su iglesia, pero sí de los hombres que lamentablemente muchas veces pues no representamos como tenemos que representar la fe. Él tuvo... Mira esta foto. Sí, una foto con la familia, sí. Después sí, la vamos a estar poniendo. La vamos a estar poniendo. De hecho, existió un audio donde Ernesto... pues da un poco de aliento, digamos, ¿no? A quienes creen en su lucha, y dice que no se va a dejar de obligar, que él confía en Dios. Exacto. Y que a él se encomienda, que sería valioso poder conseguir para también enseñárselos a nuestra audiencia. Exacto. Ernesto estaba un poco decepcionado, como te decía, porque en el año 2012 él realizó una huelga de hambre, que hablamos ya en otro podcast aquí, porque se aproximaba la visita papal de Benedicto XVI. Y entonces Ernesto hizo su cálculo y dijo, tengo que ponerme la visita de un papa trascendental. Yo soy católico, convertido, bautizado, practicante, por lo tanto esta es mi oportunidad. Pero si no lo hago, no lo llevo hasta la última consecuencia, no voy a lograr nada. Se declaró en huelga de hambre, calculando el tiempo en que él comenzaba y cómo él estaría cuando llegara el papa. O sea, iba a estar muy mal físicamente ya, y esto iba a crear una situación difícil, ¿no? Porque iba a ser un preso ya de renombre, y que él dijo, si estoy en esa situación, pues probablemente yo ayude a que el Papa, si pide mi liberación, me dejen salir por las condiciones físicas en las que voy a estar. Pero el cardenal Jaime Ortega fue a visitarlo directamente a la prisión y le dijo, hijo, yo te pido, por favor, que dejes esta huelga de hambre, y te aseguro que vamos a hacer todo lo que podamos por ti. Hay grandes posibilidades de que puedas salir. Yo te aseguro que el Santo Padre va a pedir que te entreguen. Y bueno, ya cuando Juan Pablo II hubo muestras
de muchos presos que fueron liberados. Yo conté aquí la historia de mi tío Irelio Barroso, que fue uno de los presos que salió en la amnistía cuando el Papa Juan Pablo II. Entonces, que el cardenal Jaime Ortega estuviera diciéndole a Ernesto Borges, tranquilo, deja la huelga, nosotros vamos a manejar esta situación. Sí, no me eches a perder la visita del Papa, que esto nos va a generar una situación, vas a perjudicar a la iglesia, es tu iglesia, hijo, pórtate bien. Ernesto, al escuchar al cardenal diciéndole esto y prometiéndole esto, pues accedió y declaró que dejaba la huelga de hambre por la petición del cardenal Jaime Ortega, con la expectativa. Y en cierto modo pensando de que un poco su huelga y su petición había sido escuchada. La palabra de un cardenal. De un cardenal. Lo triste que sucedió fue que, bueno, Benedicto XVI fue a La Habana. E ignoró totalmente la realidad. Sí, incluso esto, yo sé que es tema de investigaciones. Benedicto XVI renuncia al papado poco tiempo después de la visita a La Habana, y se comenta que su visita a La Habana tuvo mucho que ver en su renuncia por ciertas cosas que sucedieron en La Habana, incluso cuestiones administrativas de un famoso cheque que hubo. Quizás hay personas que me ven aquí que no me dejarán mentir, pero que tienen quizás mucha más información que yo. Por favor, déjenlo en los comentarios. Escriban en el chat, por favor, o pongan enlaces o fuentes, pero sí, lo que estoy diciendo aquí, le puedo asegurar que Benedicto XVI renunció poco tiempo después y que su visita a La Habana incidió en su renuncia. No tuvo que ver quizás con Ernesto Borges, no, pero sí. No lo sabemos. No lo sabemos. La cuestión es que no fue liberado Ernesto Borges. Lo que sí sucedió fue que posterior a eso el cardenal Jaime Ortega vino a los Estados Unidos, como venía frecuentemente, fue invitado a dar conferencias magistrales en varias universidades, y en una de las conferencias magistrales dijo que en Cuba no había presos políticos. Wow. Entonces, ahí yo escribí un artículo que fue publicado en inglés y en español por el 14 y medio, y creo que en inglés también, en la versión en inglés de 14 y medio, que yo lo titulé La mala memoria del cardenal, donde expresé que si Jaime Ortega pues no sabía que en Cuba había presos políticos, que por lo menos tenía que haberse acordado de una historia, la historia de aquel preso que él fue a ver para convencerlo de que dejara la huelga de hambre, y que se llamaba Ernesto Borges. Por eso lo titulé La mala memoria. Pero cuando yo voy a ver a Ernesto Renier, para terminar de responder tu pregunta, en septiembre del 14, Ernesto pues tenía cierta decepción, aunque ni él mismo me dijera, pero yo entiendo ahora por qué él recibió a un pastor bautista con tanta simpatía, con tanta devoción, y allí pues estuvo todo el tiempo que estuvimos en el almuerzo hablándome, y yo tomando algunas notas. Sí logré pasar un lápiz, una hoja, y logré tomar algunas notas de las cosas que me dijo Ernesto. Yo hablé ya un poco acerca de esto hace algún tiempo ya. Ernesto fue el que me dio los nombres de varios que estaban en Cuba condenados por cuestiones que eran disidentes como él, acusados de espionaje. Y de hecho fue el que me dio el nombre de Rolando Sarraz Trujillo, que fue la otra gran decisión que tuvo Ernesto cuando, ya te estoy hablando de septiembre de 2014, pero las negociaciones con la inauguración de la embajada fue en diciembre de 14, ¿verdad? Bien, yo veo a Ernesto en septiembre de 14. Ernesto, yo le digo, Ernesto, ¿qué otras personas hay como tú que están acusadas de espionaje? Él me dice, anota ahí, me dio varios nombres, y entre ellos, recuerdo como si fuera ahora, Rolando Sarraz Trujillo. Cuando yo salgo, que sí logro que nadie me quite las notas que yo tomé, yo enseguida escribo un artículo hablando de mi visita a Ernesto Borges. Claro, fue la primera y última visita. La dictadura, o sea, unos altos oficiales, eso fue sábado. El lunes llamaron a Ernesto, yo todavía no había publicado lo que publiqué. Llamaron a Ernesto a contarle, dijeron, oye, el que pasó a verte el sábado sustituyendo a tu padre, no puede volver a entrar más aquí. Y no él, sino que nadie que no tenga tus apellidos puede volver a entrar aquí a la prisión a verte. Pero Ernesto, lo cierto es que Ernesto me dijo todo lo que podía decirme ahí y me dio esos nombres importantes de esas otras personas que estaban presas. Y al yo publicar, o sea, cuando la dictadura se revela que estaba en conversaciones donde, por cierto, el Vaticano había servido de mediador, y entonces se destapó que también Obama había estado en conversaciones que habían estado ocultas, y se arma lo que se llama el deshielo,
y es inaugurada la embajada de los Estados Unidos en La Habana y viceversa, la embajada de Cuba acá donde nosotros vamos a protestar. Pues entonces el New York Times publica un artículo donde dice que los 5 espías que estaban del lado acá todavía debían ser cambiados por Alan Gross, que era el judío que estaba preso en Cuba por haber llevado tecnología a la comunidad judía. Entonces yo publiqué un escrito que salió también en 14 y medio, donde yo decía que no era un canje válido que espías que habían sido descubiertos y que eran culpables además de la muerte de los hermanos a rescate y todo, fueran cambiados por un hombre que no tenía delito alguno. Porque Alan Gross lo único que había hecho era llevar tecnología a sus hermanos de fe de la comunidad judía. Entonces no era justo. No estaban en igualdad de condiciones. Sí, pero ahí lancé los nombres que me dio Ernesto. Dije, ahora, si vamos a hablar de un canje, justo, bueno, pues hablemos de un canje. Cambiemos espía por espías. Hay espías que en Cuba, personas que están presas y llevan años en la prisión. Por tentativa de espionaje o espionaje. O por espionaje. Y ahí pongo los nombres con el nombre de Ernesto, por supuesto. Y entonces nos enteramos en diciembre del 2014 que en efecto Alan Gross fue liberado por cuestión humanitaria y que los espías eran canjeados por un espía en Cuba. Se dio la noticia sin revelar el nombre del espía. Yo pensé que iban a liberar a Ernesto Borges, que ya había tenido la decisión en el 2012 de que no lo liberaran cuando la visita del Papa Benedicto. Y ahora en el 2014 tenía la expectativa de que lo canjearan por los espías y lo dejaron en esa otra vez. Y tristemente a 2023 sí a un prisionero de los castristas. Y entonces el último detalle que te digo, para que ustedes puedan hablar un poco más, pero bueno, creo que es bueno explotar el hecho de que uno de los 3 que está aquí ha hablado con Ernesto sí cara a cara. Sí. Ernesto, al que no pude tomarle una foto, tomó una de aquellas hojitas que quizás no fue ni yo el que lo pasó, quizás fue su mamá, quizás el hermano, no sé, y me hizo un escrito ahí en esa hojita. Producción la va a poner porque se lo voy a pasar para que la ponga y lo pueden estar viendo ahora mismo mientras yo hablo. Es una pequeña nota donde incluso Ernesto dibuja hasta unas florecitas. Y entonces Ernesto nos dedica un mensaje a todo el pueblo de Cuba diciendo: yo estoy firme, tengan fe. O sea, el que está adentro nos da fe a nosotros. El que está adentro y de la prisión. No es que esté dentro de Cuba solamente, sino que está en prisión. Y quiero decir esto porque cuando venía rumbo acá para hacer el podcast, estaba revisando Twitter y ahí vi que una hermana publicaba precisamente la foto de esa nota, porque yo la publiqué en el año 2014, y ella decía: vean la nota que Ernesto Borges le hizo llegar al reverendo Mario Leonard, para que vean qué clase de fuerza de espiritual en esa nota. Y le agradezco a esa hermana que retuiteó lo que yo publiqué desde 2014, pero una corrección: no me la hizo llegar, me la entregó en mis manos y yo la guardé. Y sí tengo ese honor, Reinier, de que pude ver Ernesto, y por eso he sentido tanta pasión siempre, porque no es lo mismo como tú y yo ahora que nos estamos mirando a los ojos, ¿verdad? Que nos miramos a los ojos y tú ves lo que la persona habla. Y cuando yo vi a Ernesto Borges y hablé con él y lo miré a sus ojos, vi que había un ser humano ahí genuino, espiritual, íntegro, un héroe. Un héroe. Literalmente. Y por eso, Reinier, eso te explica que rara vez cuando vamos nosotros ahí frente a la embajada, no saquemos una foto de Ernesto Borges, porque tengo un gran aprecio por Ernesto, una gran admiración por Ernesto, y tengo el sueño, que ojalá que Dios me lo permita, de algún día poder escribir una biografía de la vida de Ernesto Borges Pérez para que la gente pueda conocer detalles como esto que te estoy diciendo ahora. Sí. Bueno, también el 22 de julio se cumplen 11 años. Hoy 22 de julio, exactamente. Hoy que está saliendo este podcast. Lo dije solo en el contexto de la fecha, pero no recordar que exactamente hoy es 22 de julio. Sí. Pero pues hace 11 años atrás fueron asesinados Osvaldo Payá y Harold Cepero a manos de represores castristas que no dejaron que hombres con tanta luz pues pudieran iluminar al pueblo de Cuba desde una postura real, desde una postura cívica, apelando a métodos de lucha no violenta, apelando a la fe cristiana, y no nos dejaron. Era tan peligroso
lo que Osvaldo Payá, Harold Cepero y el movimiento de liberación cristiana estaban haciendo, que tuvieron que terminar asesinando a su líder Sí. y a una de las figuras más, digamos, más importantes del movimiento, ¿no? O un participante de este movimiento Sí. que en ese momento acompañaba a Payá. Sí. Esta fue la ejecución final, por supuesto, pero las amenazas y los intentos de asesinato para allá habían ocurrido en varias ocasiones anterior a esto, ¿no? De hecho, en una ocasión, por supuesto, antes del asesinato, intentaron asesinarlo también cuando él iba como decimos en Cuba, en una guaguita que era de su propiedad, y en una calle de La Habana, no recuerdo exactamente cuál, la embistieron y la viraron. Y ese fue un intento de asesinato, Por supuesto. más que sabido, ¿no? Bueno, y muy semejante a como los intentaron asesinar, que se presume que ni siquiera fue en ese accidente, sino Exacto. que terminaron quitándoles la vida en el hospital. Y siempre las amenazas, ¿no? Las amenazas que él recibía de muerte eran claras, Sí. eran puntos claros de que algo iba a ocurrir con él. Bueno, Al punto de que él mismo lo decía, o sea, mi vida está en manos de Dios, ¿no? Está en las sí, manos está de en Dios. manos de Dios, pero obviamente siempre está en riesgo. Sí, está ¿no? en riesgo, le digo, pero él decía, no. Exactamente. De hecho, en la entrevista esta famosa que le hace Jorge Ramos, ¿no? Jorge Ramos. Sí. A Payá le pregunta, no teme por su vida, va a tener problemas cuando regresa a la isla por estas declaraciones. Mi vida Dice, está en las manos de él Dios. dice, tengo los problemas antes de salir Sí. y además de eso mi vida está en las manos de Ya Dios. sea que viva o que Puede muera. pasar, ya sea que viva o que muera. Exactamente. Ya sea que viva o Un que hombre muera. con una fe cristiana Sí, sí. profunda. Y por cierto, Renier, porque a mí se me entremezclan, ¿no? Gente, Ernesto, que gracias a Dios está vivo, pero y Payá y Harold, que son mártires, se me entremezclan. Fíjate que yo encuentro conexiones entre unos y otros. Mira qué interesante. Ernesto es hoy un católico consagrado y convencido. Y Osvaldo y Harold eran también católicos. O sea, que estamos hablando de tres. ¿no? O católicos confesantes, ¿no? Y profesantes. Y profesantes. Sí, practicantes. O sea, practicantes. Practicantes. O sea, que hay un común denominador entre Ernesto y entre Harold y Payá, los tres católicos, uno torturado en prisión y los otros mártires. Acosados en vida y asesinados por la dictadura. Pero fíjate, para hacer más hermosa la transición y la conexión en este podcast, me gustaría que producción pueda poner ahí el screenshot del tweet de la hija de Payá, de Rosa María Payá, que precisamente el día que se cumplían los 25 años de prisión de Ernesto Borges, publicó un tweet que lo pueden ver ahí en pantalla ahora, donde ella pues recuerda, no le pasa por alto, que Ernesto Borges estaba cumpliendo ese día, 17 de julio, 25 años de prisión, de pena de muerte, que era la petición, y se le conmutó. Te digo porque es algo muy interesante, ¿no? Que la hija de uno de los dos mártires, de Osvaldo Payá, también haya recordado a Ernesto Borges, que está preso, ¿no? O sea que no estamos hablando de dos temas separados, ¿eh? No, se entremezcla todo. Es que todo es parte de una misma lucha. Sí. La lucha por la libertad de Cuba. Exacto. Y al principio yo te daba esos libros y ve qué interesante que también eran creyentes, tanto el torturado por Cristo, Richard Gumbrand, como el mártir, Iván, ¿no? Y estos también son creyentes. No es que yo quiera decir que no hay que ser creyente para ser mártir o torturado, pero sí hay algo claro en esto. No es lo mismo cuando alguien tiene ideas muy definidas, cuando alguien Tiene una fe muy grande. tiene una fe, que es lo que tú decías, que Ernesto dice, la fe es lo que me ha logrado a mí vivir. Y yo puedo atestiguar aquí, porque yo conté que como cuando yo tenía 5 años, que fue la primera vez, yo descubrí que yo era un cobarde. Pero ¿qué me hizo a mí seguir siendo el cobarde, pero que me sobreponía a mi miedo? Mi fe, en definitiva. Y ese es el misterio que tiene la fe, que hace que tú te vayas por encima de ti mismo, ¿no? Y yo sé que lo mismo le pasó a Harold, lo mismo le pasó a Payá. Bueno, obviamente, en esa entrevista que tú acabas de decir, que le da a Jorge Ramos, él se lo dice, yo sí temo por mi vida. Claro, o sea. Pero mi fe, vivo en las manos de Dios. Obviamente la fe hace que el ser humano... Como se dice, la fe mueve montañas, ¿no? La dignidad humana se sobredimensiona, la fuerza se sobredimensiona. Y es obvio que la fe en el caso de Harold y en el caso de Payá funcionaron. Todo ser humano tiene miedo ante la adversidad, tiene miedo ante el peligro de la vida, ¿no? De perder la vida, de tener un accidente, de cualquier cosa, ¿no? Un accidente
vamos a Sí. señalarlo, un accidente, ¿no? Sí, no, es que no. O sea, que tú sacas un automóvil, ya tú has recibido amenazas contra tu vida y tú sabes que tú puedes tener en cualquier momento un accidente, entre un comillas. accidente bien montado. Entonces, eso, así vivía Oswaldo Payá Sardiña. Él vivía consciente de que en cualquier momento su vida podía terminar porque esta gente se la quitaran, ¿no? Pero precisamente su fe en Dios, en primer lugar, no temerle a la muerte, porque era un hombre de una fe cristiana profunda y lo expresó a sí mismo. O sea, mi vida está en las manos de Dios, desde que empieza hasta que vaya a terminar, ¿no? Y entonces ya por ahí tengo esa convicción de que no tengo nada que temer porque mi vida está en las manos de Dios. Y eso era lo que le daba fuerza a él para salir y enfrentarse a lo que fuera. Al punto bueno de que ya al final salir a un viaje bastante largo, porque Sí. era desde La Habana hasta el oriente de Cuba, y terminar su vida de la manera que terminó. Antes de explicar en qué viaje iban y a qué, Ujú. yo quería hacer un paréntesis ahí, es que muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, dentro y fuera de la oposición existen personas que su lucha más que por la libertad de Cuba es tratar de deslegitimar los movimientos de lucha no violenta y los Lamentable. métodos de luchas no violentas. Y una muestra, yo creo que para mí una evidencia grande de que sí son efectivos y que la dictadura les teme y les teme muchísimo a los métodos de lucha no violenta es la forma en la que asesinaron a Payá y a Harold Cepero, que lo que hacían era una oposición desde métodos de lucha no violenta, desde la fe que era inquebrantable, y al verse o sea, a la dictadura entender que esta postura tanto de Payá como de Harold, como todos los integrantes del movimiento cristiano de liberación, era basado en una fe que era inquebrantable, pues no le quedó más remedio que asesinarlos, porque ni siquiera teniéndolos presos los iban a poder controlar o los iban a poder callar. Entonces, entendamos que cuál es la acción de la dictadura para con los opositores y por qué, ¿no? Y entendamos que estos métodos sí funcionan. Y una muestra es que la dictadura le tiene miedo y por eso actúa de esta manera contra ellos. La figura de Payá era bien temida por el régimen. Estaba más que demostrado que Payá era un líder que además podía aglutinar, porque lo vimos en el proyecto Varela, la cantidad de firmas que él pudo recoger para presentarlas a la Asamblea del Poder Popular. Increíble, o sea, no increíble la estamos cantidad de hablando firmas de que se cualquier recogieron. persona, sino de un líder, como decimos en Cuba, hecho y derecho. Y obviamente a eso la dictadura le tiene terror. Sí. Ya sea, por supuesto, me imagino yo que sea de un método de lucha o de otro método de lucha. Todo aquel que aglutina personas, la dictadura le tiene miedo, porque precisamente eso es a lo que más le teme. Pero a lo que me refiero, y porque Payá era un hombre que aglutinaba, era un hombre que tenía un poder de liderazgo tremendo, que se salía incluso de su grupo, del Movimiento Cristiano de Liberación, porque él podía aglutinar muchas personas. Yo, por ejemplo, no pertenecía al Movimiento Cristiano de Liberación y fui una de las firmantes del proyecto Varela. Ujú. Y entendí además que su estrategia era una estrategia sabia, una estrategia muy inteligente, que era precisamente la de penetrar el sistema, o sea, penetrar. incluso contando con sus, con sus propias leyes, supuestamente, ¿no? Él encontró bueno, las grietas. a partir de ahí, pues, Y los expuso, literalmente a partir de ahí los expuso. tambalearlo, ¿no? O sea, tú supuestamente tienes una democracia, esa democracia no es real. Sí. Esa asamblea del poder popular no es el poder del pueblo realmente, ¿no? Exacto, sí. Sino es tu poder, es lo que te sostiene a ti en el poder. Y yo te lo voy a demostrar y se lo demostró. Exacto. Porque la cantidad de firmas se le entregaron las que hacían falta, pero luego sobrepasó. Triplicó la cantidad de firmas que se pedían según la ley para pedir algo, una petición en la Asamblea Nacional del Poder No Popular. podemos olvidar también que precisamente por su liderazgo, Payá no solamente fue premio Sájarov, sino que también fue nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Sí. Y eso, por supuesto, a Fidel Castro le dio picazón en la sangre, ¿no? Sí. Porque cómo darle un premio de tanta importancia a un opositor al sistema cuando él, que supuestamente era el paladín de la paz, uno de los hombres más violentos que ha pisado la faz de la tierra, Está bien. se autoproclamaba paladín de la paz y él no había sido... Hay que ser bien esquizofrénico, de verdad, para autopercibirse un paladín de la paz, como usted dice, y con toda la trayectoria que tuvo ese demonio. Ese ser, ese demonio. Era un demonio. Yo, a diferencia de Ernesto, a quien sí ya les conté aquí que lo conozco personalmente y que pude hablar, y ya lo dije en otro podcast anterior, siento la tristeza de que no pude hablar
conocer personalmente a Payá. Porque siempre pensé que no, habrá una oportunidad más adelante. La vida por delante es larga y lamentablemente no fue así. Ya en uno de los primeros podcasts, yo te doné aquí a la biblioteca. Como que no, ahí está su libro. Sí, Déjame ver si. no, acá está. Sí, exacto. La noche no será eterna. No será eterna. Pero, la noche no será eterna, Osvaldo sí, Payá. también una revista publicada por 14 y medio, la revista Voces, donde yo publiqué un artículo que titulé Me encuentro con Payá. Me encuentro con Payá. Lo titulé Me encuentro con Payá porque, refiriéndome a eso, yo siempre soñaba con encontrarme con Osvaldo Payá. Y mi encuentro con Payá fue lamentablemente en la iglesia del Peñón, en el Cerro, donde recibió su funeral, tristemente. Y por eso escribí ese artículo desde mi alma, ¿no? Pero como bien decía Payá, y esta ha sido la frase que quizás más hemos repetido en todos los podcasts, cuidado con estos muertos que matáis, porque pueden expoliar el ansia de libertad del pueblo. Y claro, Payá es más conocido, pero yo creo que podríamos hablar un poco también de Harold. Por supuesto que sí, es que ¿verdad? los dos fueron asesinados, ¿eh? Sí. No fue solo Payá, o sea, este crimen se cometió contra los dos y Harold también fue una víctima de la represión castrista. Sí, a Harold yo no tuve tampoco la oportunidad de conocerlo, pero sí puedo testificar por lo que me contaron, específicamente Rosa María. Se llevaba muy bien con Harold, que era un joven de los más activos que tenía el movimiento cristiano Liberación, un católico consagrado que había estudiado también en el seminario en La Habana, católico, y bueno, después de esto pues no continuó en el seminario y se fue a Oriente a estudiar en la universidad, pero ahí en la universidad pues continuó siendo alguien totalmente relevante e involucrado en el movimiento cristiano de liberación. De tal manera que la dictadura ese día nos dio un golpe fuerte, porque ese 22 de julio del 2012 nos quitó a dos hombres valiosos. Payá, que ya tenía un historial, pero Harold, en la edad que tenía, 30 y algo, por el camino que iba, era otro Payá. Exacto. O sea que ellos dijeron, este otro le va siguiendo los pasos. De hecho, no por gusto, quien estaba acompañando aquel día en ese viaje a Payá era Harold Cepero, ¿verdad? Recuerden que en ese auto, y no sé si ya quieres que hablemos de qué se trata el viaje, ¿verdad? Por favor. Era un domingo bien temprano en la mañana y ellos se habían puesto de acuerdo con estos dos extranjeros, uno sueco, otro español, Ángel Carromero, el español, que era el que estaba al frente de la parte de la juventud de un partido español, estaba de visita en Cuba, y un sueco que también pues comulgaba con ellos. Y le ofrecieron la posibilidad a Payá de realizar un viaje. Ellos habían alquilado un auto. Pues tú sabes, los cubanos, el carrito que tenía Payá no servía para... además se lo habían virado unos días antes ahí mismo, en un choque muy, muy extraño. Entonces... En el primer intento de asesinato. Sí, entonces... que sepamos, sí. Entonces, estos dos extranjeros pues le dicen, oye, nosotros te llevamos a Oriente en este auto. Y supuestamente ellos no divulgaron a dónde iban ni nada. Supuestamente iban para Varadero. De tal manera que una de las pruebas que existen de que ellos estaban siendo vigilados es que uno de los tuiteros del régimen había tuiteado en horas tempranas de la mañana que, mira, el mercenario para allá va para Varadero con unos extranjeros. O sea, ese tweet se publicó. O sea, la sorpresa es cuando ellos lo van siguiendo, si no tenían muy claro para dónde iban, es que no iban para Varadero. Claro. Iban para el oriente de Cuba, donde había un azote tremendo de dengue y había una situación humanitaria terrible. Y para allá iba a ver a hermanos allá en el oriente de Cuba y llevarles alguna ayuda en medio de la situación difícil. Pero no lograron llegar a Bayamo porque fueron asesinados en el lugar donde estaban. O sea, en el lugar que lo asesinaron, ¿no? Que era una parte del camino propicia para el asesinato, porque no estamos hablando de una carretera muy transitada ni nada por el estilo. Y bueno, el auto que los estaba siguiendo, que se sabe que los estaba siguiendo, porque hubo aquí varias pruebas, hubo varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo se entera Rosa María que había un problema? En su casa en La Habana reciben un SMS de Suecia, donde los familiares del sueco le pasan
un mensaje a ellos preguntando que si saben algo del familiar, porque él les había pasado un mensaje a ellos de que algo extraño estaba pasando y que los estaban siguiendo. Entonces, al no tener más noticias, la familia de Suecia le escriben a ellos: miren, hemos perdido la comunicación, y él nos había escrito, nos había dicho que los estaban siguiendo. Entonces es que Rosa María llama al teléfono de su padre. Y cuando ella llama al teléfono de su padre, quien le contesta no es su padre, Es un policía. sino que es un policía, y él le dice: aquí, ¿con quién usted quiere hablar? No, yo quiero hablar con mi padre. Con el dueño del Con el celular. dueño del celular. El dueño de este teléfono es fallecido. El dueño de este teléfono es fallecido. O sea, que es terrible. Qué bueno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? La Corte Interamericana ha hecho esta investigación que le tomó años. 10 años 10 años le 10 tomó. años. o más. Sí, y que muchos ya protestábamos. Yo estaba entre los que protestábamos porque pensábamos que nunca iban a acabar con la investigación. Pero es que, claro, una investigación seria pues necesita tiempo. No, y además también una investigación dentro de Cuba en contra del mismo régimen, pues no debe ser nada sencillo Sí, de no, revisar, no es ¿no? para nada sencillo. Sí, Pero lo que usted dice es muy puntual, y es que al final, a pesar de que fueron 10 años de investigación, al final concluyeron en su veredicto de que la dictadura castrista es responsable del Totalmente. asesinato de Osvaldo Payá y Harold Y de Cepero, Harold Cepero. que fueron asesinados a manos de represores, de representantes de la dictadura castrista. Y que, por cierto, se sabe que ellos no murieron realmente en En el choque. accidente, O sea, no murieron ahí exactamente. en el lugar, sino que fueron trasladados vivos A hasta el los- hospital. O sea, ellos llegaron con vida al hospital, del cual sí no salieron Ya con no vida. salieron con vida. O sea, que realmente incluso no fue... Sí, fue una muerte inducida. Sí, pero fue una muerte ahí, los mataron ahí. Ya era inducida, se hubieran muerto en el En el accidente, asesinato, ¿no? exacto, pero Pero, bueno. fue aún más inducida porque no fue ni siquiera En el accidente. por el choque del automóvil, sino hay que testimonios. Es que los 4 llegan vivos. Sí. Los 4, el sueco, Sí. el español, Carromero, Ángel Carromero Ángel Carromero y Aaron Moody. Harold y Osvaldo, exacto. Sí, Ellos 4 llegan vivos, deben haber llegado aturdidos del impacto de este accidente, pero llegan con vida los 4. Y qué casualidad que los que fallecen son Harold y Payá, y los 2 extranjeros no. o sea que no- el no- auto, no sabrá fallecen. Dios de qué manera pudo haber dado ese giro para que se impactara contra el árbol precisamente Sí, la parte de atrás. pero además de Pero esto, aún así, qué sí, casualidad, ¿no? Qué casualidad. exacto. Que quedan vivos los 2 extranjeros y que mueren los cubanos. sí, Claro, sí. exactamente. La dictadura, pues a veces cuando se refiere a la pena de muerte, como ustedes saben que la pena de muerte es un tema que han llevado y traído, y que los países que se consideran más progresistas, pues sobre todo de Europa, pues No cuentan con no tienen esta- la pena de muerte. Entonces, Sí. ustedes saben que la dictadura quiere a veces dárselas de, pues dice: no, nosotros tenemos la pena de muerte, pero está en moratoria del 2003, cuando mataron a los 3 negritos, que no eran hijos de papá ni nada por el estilo. Ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Lo cierto es que cuando usted saca la cuenta del 2003 al 2023, 20 años, la cantidad de muertos por ejecuciones extrajudiciales es abismal. De hecho, la organización Archivo Cuba, que dirige nuestra querida María Guardao, a quien admiramos muchísimo y que quizás nos esté viendo ahora, y la Y saludemos le mandamos un saludo mandamos desde un acá, saludo. porque sinceramente Hace un trabajo extraordinario. hacen un trabajo a extraordinario. ella y a su esposo Enrique les mandamos un saludo. Ojalá que un día podamos tener aquí a Enrique, que también Enrique, es un disidente. Ojalá aquí algún día podamos tenerlos a los dos. A los dos. A María y, Sí. y a Enrique. Bueno, acaba de publicar el Archivo Cuba precisamente un listado de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en los 2 últimos años. Solamente los 2. Solamente en los 2 últimos años, más de 30. Que Archivo Cuba haya podido contratar. Sí, esa es la Eso no otra. significa que fueron todos, Exactamente. y Archivo Cuba realiza un trabajo súper riguroso. Cuando Archivo Cuba te dice: esta persona fue, es que es fue. porque está más que verificado. Porque realiza un trabajo de investigación tan riguroso como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si Archivo Cuba ha logrado probar estos más de 30, tírale el cuádruple de eso. Porque tú sabes que es una máquina de matar la dictadura. Entonces, hay moratoria desde el 2003, pero claro, te está matando una cantidad de gente y a la vez te Extraoficialmente. está diciendo: yo soy tan moderno que yo tengo en moratoria la pena de muerte, cualquier día la quito. Claro, no la quita. Sabemos que el Código Penal que se implementó el 1 de diciembre la mantiene.
Sigue la moratoria porque oficialmente no han fusilado a nadie todavía. Oficialmente. Pero de diciembre acá te aseguro que han matado. Oficialmente llevan matando 64 años y seguirán matando mientras estén en el poder. Extraoficialmente ejecutaron, por ejemplo, a Payá y a Harold. Y a Harold Cepero, sí. Y ahorita cuando tú... Y a Laura Pollán. Sí. Y a Laura Pollán, sí mismo. Laura Pollán, por cierto, hay un video que Laura Pollán estaba de visita en Cuba a un documentalista italiano, realizando un documental entre la oposición, y iba montado en el auto entrevistando a Laura Pollán, y en el momento en que él le iba entrevistando, claro, parece que la seguridad del Estado, o no sé lo que pretendían, la cuestión es que chocan el carro donde iba Laura Pollán y se firma en tiempo real ese intento de asesinato a Laura. Algo totalmente... Que fue más que claro, que fue un intento de... O sea, que no fue un choque accidental, que fue realmente un choque hecho, ¿no? Y esto es otra muestra. Mira, esto que ustedes acaban de decir, yo no lo sabía. Pues sí, y lo pueden buscar, busca en Google, intento de asesinato a Laura Pero Pollán. vean qué coincidencia, como es el modus operandi de ellos, como mismo intentaron asesinar a Payá una vez y después, pues... No lo asesinaron en el accidente, pero sí ya cumplieron su cometido, que era asesinarlo. Es que mira, el pueblo de Cuba... en el segundo intento... El pueblo de Cuba sabe eso. Muchos cubanos, cuando tú les dices que vas a estar, que eres opositor, que hace falta que el pueblo se levante y que no sé qué, te dicen, mira, ¿para qué? ¿Para que un día que yo vaya cruzando la calle me choque un carro? Sí. Y nadie sepa quién me chocó. Rainiel, o sea, el pueblo de Cuba sabe que el régimen utiliza ese modo de eliminar a sus opositores. Sí. Después de la muerte en el año 2010, que hemos hablado, ¿verdad? Del opositor, del grupo Los 75. ¿Pero de quién me está hablando específicamente? Porque me acabo de perder en el hilo de la conversación. No, te digo que cuando muere en el 2010, Orlando Zapata Tamayo, la dictadura multiplica un poco más la persecución contra los opositores, los disidentes, y específicamente contra mí también. Y un día llega a nuestra casa en Villa Clara el que fungía en ese momento como presidente de la Convención Bautista, para decirme a mí que estaba... Víctor Samuel González Gris. Sí, para decirme a mí que estaba muy alarmado por mí. Yo le dije, ¿pero por qué usted está preocupado por mí? Dice, no, porque esta gente te va a tirar cualquier día un carro en cualquier esquina. Y yo le dije, pero... Yo le iba a decir ahorita, pero... Sí, yo le dije, pero presidente de la Convención Bautista, usted piensa más mal que yo de la dictadura. Y bueno, tú muchas veces me lo tienes que decir, René, ¿verdad? Pastor, despierte, pastor. El presidente de la convención pensaba más mal que yo de la dictadura, porque lo que yo estaba haciendo, el niño cobarde de 5 años, si yo calculaba que esta gente me podía hacer lo que le hicieron a Payá o Harold, yo te soy franco, yo lo pensaba 2 veces. Pero el presidente de la convención fue llamado por Caridad Diego Bello, la jefa de atención a los asuntos religiosos, para decirle que me pusiera freno. Y él se aparece en mi casa a ponerme freno, cumpliendo las órdenes de Caridad Diego. Y lo que le di, y lo que me viene a decir para ponerme freno es: esta gente te va a tirar un carro arriba. Entonces yo le dije, espérate un momento, presidente. Entonces usted piensa más mal que yo de la dictadura, ¿no es verdad? Porque yo... No, pero fíjate que no solamente dijo que te podían tirar el carro a ti, que incluso le podían tirar un carro a una de tus hijas. A una de mis hijas también. Eso también lo dijo. Y entonces yo le dije, presidente... Que ahora pensándolo bien, no se sabría si eso era una amenaza indirecta o era una advertencia. Yo le dije, presidente, pero entonces usted piensa más mal que yo de la dictadura. Porque yo le soy franco, si yo me pongo a pensar esto que usted me está diciendo, yo no hago ni la tercera parte. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe qué? Usted me acaba de convencer con esta amenaza que me ha pasado en este momento, que yo estoy en el camino que tengo que estar. Porque si la dictadura es tan mala como lo que usted me está diciendo, ahora estoy más que convencido, más que nunca, que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero él tenía razón. Él tenía razón. La dictadura comete los crímenes y Osvaldo Payá y Harold Cepero fueron víctimas de esos crímenes. Son la prueba, mi hermano, son la prueba. Y tal vez yo estoy haciendo la historia porque estoy del lado acá del charco. Porque si me hubiera quedado allá adentro, tal vez a esta hora yo estuviera muerto también, ¿verdad? Pero es muy triste. Y hablando, ¿no? Volviendo al escenario del crimen, la dictadura es muy rapaz. Obviamente son ejecuciones extrajudiciales porque supuestamente ellos no están matando a nadie. Ellos tienen una moratoria de pena de muerte. Entonces ellos te aceptan el golpe, pero a la vez tratan de hacerlo de manera tal
de que puedan, que de que no los puedan implicar. Que parezca un accidente. Entonces, fíjate, si fueron macabros, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, van 4 en el carro. Si queda un sobreviviente, Ya. pues parece un accidente. Ujú. Y de hecho, si los sobrevivientes son los extranjeros, Pues mejor para ellos. mejor todavía porque... De cierto modo hubiesen tenido más repercusión, Sí. pues, cierta presión diplomática a nivel de las Entonces, embajadas y tal. Entonces ellos hicieron el análisis y Desde Cuba, ¿quién le va a reclamar por ellos los cubanos? dijeron, ellos a Harold y a Payá los conocían ya. Y ellos sabían Oye, que eran los que más les molestaban hasta cierto punto. eran los que tenían ahí clavado como una espina en la Claro. isla. Y ellos dijeron, aparte de que a esto ¿quién va a decir, quién va a poner a Payá o a Harold en la televisión después con un mea culpa o diciendo que no, que esto fue un accidente? No lo vamos a poner. Sin embargo, a estos 2 extranjeruchos les doy 3 vueltas, pero aparte ya tenían ya todo. Ah, Ellos sabían, por ejemplo, que Ángel Carromero, la cantidad de multas que tenía Ángel Carromero de tránsito en España, Por exceso de velocidad. de exceso de velocidad, ya las tenían calculadas. Ujú. O sea, decía, este es el tipo perfecto. wow, Sí, eso tampoco me lo sabía. la tenían, este es el tipo perfecto. Entonces, mira lo que le aplicaron. Entonces ellos sabían incluso ese nivel de detalle. Ese nivel de detalle. Entonces, Reinier, mira lo que hicieron con los 2 extranjeros. Bueno, ya, los extranjeros sobrevivieron. Si yo logro ahora que los extranjeros testifiquen de que esto fue un accidente, me lavo las manos como Poncio Pilato. Y eso fue lo que hicieron. Sacaron a Aaron Moody, el sueco, en el horario de mesa redonda de la televisión cubana, en una conferencia de prensa con la prensa extranjera acreditada y todo. Después que lo metieron unos cuantos días, ya te imaginas No, que dónde. además se notaba el Desgaste peso psicológico. que Totalmente. aquel hombre tenía encima de él, se notaba. Pero fíjate, no lograron que este hombre dijera, sí, fue un accidente. No. Lo más que lograron fue, yo estaba dormido, yo no recuerdo nada. Él no sabe lo que pasó. El mismo que le pasó los Carromero textos. que iba manejando tenía Fíjate. diversas multas por exceso de velocidad y este se había quedado Aaron dormido. Moody, el mismo que le había pasado a los textos a su familia en Suecia, Ujú. estén atentos que nos están Que nos persiguiendo. están siguiendo. Resulta que sale en la televisión, yo estaba dormido, yo no recuerdo sé nada, nada. yo no recuerdo nada. Y claro, gracias a eso, después que él hizo esa declaración, porque le dijeron, declaras esto Y te vas. y te vas. Entonces lo montaron en el avión y por cierto, hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber No, de Aaron Moody. nunca más. ha vuelto a Nunca, saber. nunca O sea, más se pronunció. en el caso de él, lamentablemente, ojalá que nos esté viendo y recapacite, algún día revele, ¿no? Pero se le aplica muy bien ese dicho que tenemos los cubanos de que no te hagas el sueco. Porque Aaron Moody hizo La muy verdad bien que sí. el papel Se de está sueco. haciendo el sueco. En el caso Se ha hecho el sueco durante Sí. todos estos Es años. sueco. sí, en Y el además caso, el sueco, ¿no? sí, en el caso de Ángel Carromero, pues Él sí, gracias a Dios, sí. ha Ángel contado la Carromero historia. ha publicado un libro donde cuenta todo lo que sucedió. Obviamente lo juzgaron en un juicio a puerta cerrada donde ni la familia pudo entrar. Hay una foto famosa de Rosa María con sus hermanos y la policía impidiéndoles la entrada al tribunal donde se realizó el juicio. O sea, que ahí el juicio adentro con Ángel Carromero no se pudo entrar. Y él cumplió en Cuba una parte y luego por los convenios que existen entre Cuba y España, de que si un ciudadano español comete un delito en Cuba, puede entonces ser llevado a España y que allá termina de cumplir la sanción, terminó de cumplir en España. Y allá Ángel Carromero pues publicó este libro testimonial donde relata todo, ¿no? Pero él, claro, él declara, yo tuve que tratar de salir con vida de esta Para poder contarlo. para porque poder si no, ¿quién- escribir el libro. Porque si no, ¿quién lo contaba? Para Y poder es una escribir el realidad. libro. Al final del día, Obviamente. ya Sí. a la altura de los hechos, ya no resolvía nada con quedarse en prisión manteniendo una postura. Ujú. Siempre, ¿sabes? O sea, su historia no iba a ser escuchada. Ujú. Sí. Era mejor que él dijera, ¿qué es lo que quieres que decir esto? Ok, esto es lo que digo, y salgo y digo, mira, alerta, estoy contando la verdad. O sea, me obligaron a decir esto, es mentira, la verdad es esta. Exacto. Que Es fue muy lo que hizo. interesante La el libro verdad de que, Ángel Carromero. sinceramente, fue muy inteligente. Si buscas el nombre ahí, porque está en Amazon, posiblemente lo pueden buscar. Pones Ángel Carromero y te sale. Creo que es un testimonio sumamente significativo Por supuesto. y que por lo menos De hecho, es el único testimonio de los 4 que estuvieron Exacto. implicados en Exacto. ese accidente, porque desgraciadamente Payá y Harold, pues la dictadura no los dejó contar Sí. su versión de los hechos. Entonces, fíjate de qué manera tan macabra, ¿no? Ellos nos mataron a Osvaldo y a Harold y luego intentaron limpiar la escena del crimen Claro. para intentarnos pasar la película de que fue un lamentable accidente de tránsito. Muerte bajo sospecha. Muerte bajo sospecha. Pueden buscarlo en Amazon. Tenemos que buscarlo para el SEC. Reinier. Así mismo. Yo tengo un ejemplar
deja ver si, para no darte miedo, si consigo uno. Si consigue otro, yo sé que a usted les cuesta mucho deshacerse de sus libros. Cuando yo te doy uno aquí, porque yo tengo no, yo sé que porque hay una copia. Sí, bueno, Ese ya lo tengo aprendido. Esa Ese ya lo tengo aprendido. edición, por ciento, es prologada por Rosa María Payá. Prologada por Rosa María. Sí, de hecho ando con el libro, te digo el ejemplar de Vaya, que es Iván, y aquí tengo el mío. No, sí. No, de hecho, la vez que Rosa María estuvo aquí, yo hice regocijo, digamos, ¿no? De tu biblioteca. No solo la biblioteca, sino que le dije, no, mira, este libro, porque ella lo vio desde lejos, me dijo, tienes el libro de Payá ahí, y le dije, sí, creo que es el que tú le firmaste, le autografiaste a los pastores. Yo haciendo regocijo de eso, y cuando lo fui a buscar le dije, no, este no fue el pastor con Semba ese, él se quedó, este es otro. Pues, señores, como dijo Payá, la noche no será eterna, y es una realidad de que los cubanos tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que seguir empujando por la libertad, por el cambio de sistema en Cuba, por la libertad de los presos políticos y porque un día los cubanos podamos decidir cuál es el futuro que queremos para nuestro país y poder enjuiciar a quienes han degradado y prostituido la realidad de los cubanos por más de 64 años. Yo creo que es tiempo de cerrar este podcast. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington, D.C., en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Recuerden que en Twitter somos CV Washington, D.C., así que, por favor, pastor, regálanos una oración. Gracias, Renier. Solamente acotar lo siguiente. Renier, como ya dije, voy a pasar la producción, la nota que me escribió Ernesto Borges y también el screenshot del tweet de Rosa María refiriéndose a Ernesto Borges. Pero yo estuve en los funerales de Payá también y tomé algunos videos. Tengo que buscarlo en los archivos. Si después de mi oración, que nos están viendo ahora, ven que sale un video, es que el pastor pudo encontrar los videos y producción los va a poner. Pero también una foto mía frente a la tumba de Harold Cepero en Chambas, junto a David de Onis, Zona Franca, porque siempre me quedé con aquello de que Harold Cepero, ¿verdad? No es tan conocido como Payá, pero también fue un cubano que nos arrancaron. Solamente quería decir eso, para si ven que pocas continúan un poco más, pues que se queden hasta el final. Exactamente. Entonces voy a orar. Dios Todopoderoso, gracias porque en medio de la noche oscura tú estás reinando. Las historias se repiten. Comencé entregándole a Renier libros que hablan de torturados y de mártires en la vieja Europa. Richard Gumbrand, torturado por Cristo. En el caso de Iván, aquel jovencito que fue asesinado el 16 de julio del año 1972, hace 51 años. Pero mira cómo en Cuba nos vuelven a ocurrir estas mismas historias con otros nombres. Ahí tenemos a Ernesto Borges, 25 años preso, torturado también muchas veces. Y hay miles de otros presos igual que él. Y también tenemos estos mártires. Hemos recordado esta noche a Osvaldo Payá y Harold Cepero, 11 años ya de su martirio. Pero te quiero agradecer porque estamos hablando de hombres de fe. Hombres que veían más allá de la vida terrenal. Hombres que creían en la vida eterna. Y que creían que aún arrancándole a uno la vida aquí en esta tierra, no logran nuestros enemigos acabar con nosotros. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no temamos a los que nos matan el cuerpo, porque al alma no nos pueden matar. Y te agradezco porque lo que decía Osvaldo Payá es cierto. Cuidado con estos muertos que matáis, porque pueden, Dios mío, pinchar la sed de libertad de los cubanos. Y yo te agradezco, Dios Todopoderoso, porque yo sé que al igual que sucedió en Europa del Este con los casos que mencionamos, en Cuba, la sangre de nuestros mártires como Osvaldo y Harold, y también los años de prisión como Ernesto Borges, todo ese sacrificio no va a ser en vano. Que muy pronto nuestros ojos van a poder contemplar la libertad de Cuba. Gracias por Rosa María, la hija de Osvaldo Payá. Gracias porque los hijos son como prolongaciones de los padres, son como saetas que llegan más lejos. Y Rosa María en estos días se ha lucido en grande en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en medio de toda la gente que la critica y la ataca, como atacaban a su padre. Yo te agradezco porque tú sigues manifestándote. Te pido que una bendición especial para la hija de Osvaldo Payá, para que no se detenga a pesar de todos los ataques y las críticas y siga adelante llevada de tu mano, y que muy pronto, Padre,
podamos junto con ella celebrar, ya no solo aquí en Washington DC o en Miami o en Europa, sino en la propia Habana, que Cuba es libre. Gracias, porque esto va a ser una realidad pronto. Te lo agradezco en el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, Amén. y amén.